En el año 2000, surgió en la red un usuario que se hacía llamar John Titor. En los foros comenzaron a circular afirmaciones asombrosas. Aseguraba ser un soldado proveniente del año 2036. Su supuesta misión era viajar al pasado para recuperar un antiguo ordenador IBM 5100. ¿Qué estaba ocurriendo? Si este contenido te impacta, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Durante los 2 años siguientes, Titor compartió una serie de predicciones extremadamente detalladas, técnicamente complejas y perturbadoramente exactas sobre el porvenir, como nunca antes se había visto en línea. No solo afirmaba ser un viajero del tiempo, también presentó diagramas técnicos de su máquina temporal. Explicó con minuciosidad el principio del desplazamiento en el tiempo y profundizó en la interpretación de los múltiples universos dentro de la mecánica cuántica, con una precisión que dejó perplejos incluso a los científicos. Según él, su dispositivo era una unidad de desplazamiento temporal, General Electric C-204, instalada originalmente en un Chevrolet Corvette de 1967, que más tarde fue reemplazado por una Chevrolet Suburban de 1987 para poder transportar una carga mayor. Pero lo que realmente capturó la atención mundial fueron sus profecías. En los años 2000 y 2001, Titor escribió predicciones que con el paso del tiempo parecieron confirmarse. Afirmó que nunca se hallarían armas de destrucción masiva en Irak. Alertó que el gran colisionador de hadrones del CERN generaría diminutos agujeros negros, algo que el propio CERN no admitiría hasta 2008. Describió un futuro en el que las personas portarían poderosos ordenadores en sus bolsillos y se comunicarían a través de redes globales. Muchos años antes de que los teléfonos inteligentes y las redes sociales se volvieran parte esencial de la vida cotidiana. Y lo más inquietante, predijo una segunda guerra civil en Estados Unidos que comenzaría alrededor de 2005, impulsada por la pérdida de libertades civiles tras un gran atentado terrorista. Mencionó operativos federales, la suspensión de derechos constitucionales y una creciente división entre comunidades urbanas y rurales. Meses antes del 11 de septiembre, escribió que los estadounidenses aceptarían sacrificar parte de su libertad a cambio de seguridad, luego de sufrir un ataque sin precedentes dentro de su propio territorio. Sus conocimientos técnicos también eran impresionantes. Detalló con precisión el funcionamiento del IBM 5100, señalando que contenía funciones ocultas capaces de depurar código de sistemas mainframe, algo que IBM no reconoció públicamente sino años después. Un exingeniero de IBM, Bob Dubke, confirmó que solo unas pocas personas conocían esas funciones cuando Titor hizo sus publicaciones. Las imágenes que compartió mostraban lo que él afirmaba ser su máquina del tiempo, con especificaciones técnicas exhaustivas y un supuesto manual auténtico. Las fotografías demostraban un nivel de detalle difícil de falsificar en aquella época. Y entonces, tan misteriosamente como apareció, John Titor desapareció de los foros en marzo de 2001.
diciendo que su tarea había concluido. Su último mensaje fue breve y enigmático. Pronto abandonaré esta línea temporal. Esta será mi última publicación. Solo debo recuperar algunos objetos de seguridad antes de irme. 15 años después, muchas de sus advertencias sobre vigilancia masiva, redes sociales y polarización política en Estados Unidos parecen haberse cumplido con una precisión escalofriante. ¿Fue John Titor un elaborado engaño digital? ¿O realmente era lo que decía ser? Un viajero del tiempo que vino desde un mundo apenas distinto al nuestro. El hombre que no pertenecía a su época. En una tarde agitada de jueves, en junio de 1950, un hombre apareció repentinamente en medio de Times Square, en Nueva York. Instantes después, fue embestido por un taxi y perdió la vida al instante. Lo sorprendente no fue el accidente en sí, sino lo que los agentes hallaron al revisar su cuerpo. De acuerdo con la identificación encontrada en su billetera, el fallecido se llamaba Rudolf Fentz, pero todo lo demás resultaba un completo enigma. Su aspecto era imposible de explicar. Vestía una levita oscura, chaleco y zapatos abotonados típicos de la década de 1870, pero la ropa estaba impecable, sin señales de deterioro ni antigüedad. En sus bolsillos, los investigadores descubrieron botones de latón, una ficha de cobre canjeable por una cerveza en una taberna demolida en 1876 y $70 en billetes antiguos, fuera de circulación desde hacía décadas. Lo más desconcertante era lo que no llevaba consigo. Ningún documento moderno, ningún objeto que lo vinculara con la época de 1950. Tampoco mostraba signos de confusión mental o desorientación que explicaran su aspecto anacrónico. Los testigos relataron que el hombre observaba su entorno con asombro, como si contemplara Times Square por primera vez, antes de avanzar directamente hacia el tráfico. El capitán Hubert Fenton Rime, de la Oficina de Personas Desaparecidas, asumió la investigación. Lo que encontró desafiaba todo sentido lógico. En los registros de 1876, halló una ficha de un hombre llamado Rudolf Fentz, de 29 años, desaparecido sin dejar rastro mientras daba un paseo nocturno cerca de su casa. La descripción coincidía de manera exacta con la del hombre atropellado. Al profundizar, Rime encontró otro indicio intrigante. En la guía telefónica de Nueva York de 1939 aparecía un tal Rudolf Fentz Jr. Al comunicarse con él, el hombre aseguró que su padre había desaparecido misteriosamente en 1876 durante una caminata y que jamás volvió a saber de él. Mostró una fotografía antigua. El retrato era idéntico al del hombre muerto en Times Square, hasta en los rasgos más mínimos. El caso fue archivado con discreción, considerado demasiado extraño para hacerlo público. Sin embargo, durante años, los oficiales que participaron en la investigación continuaron hablando en voz baja sobre aquel suceso inexplicable. Habían presenciado algo que parecía desafiar las leyes del tiempo y de la realidad.
¿Fue Rudolf Fens víctima de un fenómeno temporal? ¿Fue transportado 74 años hacia el futuro? ¿O todo fue un montaje meticulosamente elaborado para confundir a las autoridades? Las pruebas físicas, su vestimenta del siglo XIX en perfecto estado, el dinero auténtico de la época y los registros coincidentes de su desaparición apuntaban a algo mucho más complejo y perturbador de lo que nadie se atrevía a reconocer. El incidente del Versalles fantasma. El 10 de agosto de 1901, dos distinguidas académicas inglesas, Anne Moberly y Eleanor Jordan, decidieron dar lo que sería un simple paseo vespertino por los jardines del Palacio de Versalles. Lo que experimentaron se transformó en uno de los relatos más desconcertantes y creíbles sobre un presunto desliz temporal. Ambas mujeres, cultas y de pensamiento escéptico, caminaban tranquilamente por los terrenos cuando comenzaron a notar una extraña alteración en el ambiente. El aire se volvió pesado, opresivo, y una sensación de irrealidad las envolvió. Los colores del entorno parecían desvanecerse, y un silencio antinatural dominaba el lugar. De pronto, comenzaron a ver personas vestidas con trajes del siglo XVIII que actuaban con total naturalidad, como si no percibieran su presencia. Cerca del pequeño Trianón, observaron a una mujer con atuendo de la época, sentada sobre el césped, dibujando en silencio. La mujer levantó la vista, las observó con leve curiosidad y volvió a su boceto. Años después, las investigaciones indicarían que la descripción de aquella misteriosa mujer coincidía en cada detalle con los retratos y testimonios históricos de María Antonieta. Dos siglos distintos, dos historias imposibles, coincidencia, ilusión o pruebas de que el tiempo, en ciertas circunstancias, puede quebrarse por un instante. Su inconfundible peinado y rasgos faciales coincidían perfectamente con los retratos de la reina. El sitio donde la observaron era, precisamente, el mismo en el que María Antonieta solía pasar las tardes de verano en 1789. Las dos mujeres aseguraron haber visto jardineros utilizando herramientas propias de otro siglo, edificios que habían sido demolidos hacía décadas y senderos que para 1901 ya no existían. Lo más desconcertante fue su encuentro con un hombre vestido con una capa oscura que les indicó una dirección. Más tarde, descubrirían que aquel individuo guardaba un asombroso parecido con el conde de Vaudreuil, uno de los allegados y admiradores de la reina. Esa noche, al regresar a su hotel, ambas estaban profundamente perturbadas por lo vivido. Como mujeres académicas, decidieron abordar lo ocurrido de forma rigurosa. Iniciaron una investigación minuciosa que se extendió por más de 10 años. Entrevistaron a historiadores, analizaron planos del Versalles del siglo XVIII y compararon sus recuerdos con documentos históricos. Cada detalle de lo que afirmaban haber visto, personas, lugares, vestimentas y comportamientos, resultaba coherente con los registros del verano de 1789, justo antes de que la Revolución Francesa
alterara el destino de Francia para siempre. Lo que otorgó aún más credibilidad a su testimonio fue que ambas elaboraron sus informes por separado, sin compartir información entre sí, antes de comparar sus versiones. Sorprendentemente, sus descripciones coincidían no solo entre ellas, sino también con archivos históricos que en 1900, aún no eran de acceso público. Conocían detalles arquitectónicos, trazos de jardines y la existencia de individuos que difícilmente podrían haber descubierto mediante investigación convencional. Las autoridades francesas tomaron sus declaraciones con la suficiente seriedad como para abrir una investigación oficial. El resultado fue asombroso. Confirmaron que las mujeres habían descrito con exactitud zonas, edificaciones y alineaciones de árboles que solo existieron en Versalles en 1789 y que habían sido modificadas o eliminadas mucho antes de 1901. Durante una década, Anne Moberly y Eleanor Jourdain se dedicaron a recopilar, contrastar y verificar todos los elementos de su experiencia. Finalmente, en 1911, publicaron su obra Una aventura, un libro, que generó una intensa polémica internacional. Algunos investigadores psíquicos defendieron su veracidad, mientras que científicos racionalistas lo calificaron de ilusión colectiva o sugestión. Sin embargo, su conocimiento imposible del Versalles del siglo XVIII continuó sin explicación. Habían, de algún modo, retrocedido en el tiempo y presenciado el último verano en libertad de María Antonieta, ¿o fueron testigos de una visión psíquica tan precisa que desafiaba toda lógica? El enigma persiste hasta hoy, alimentando la posibilidad de que bajo ciertas circunstancias, el pasado logre filtrarse en el presente de maneras que aún no comprendemos del todo. El marinero de Filadelfia. En el verano de 1955, un astrónomo y ufólogo llamado Morris K. Jessop recibió una carta que pondría en jaque todo lo que creía sobre la naturaleza del universo. El remitente se hacía llamar Carl Allen, más tarde conocido como Carlos Miguel Allende. Su mensaje contenía una de las declaraciones más asombrosas del siglo XX. Allen aseguraba haber presenciado un experimento de la Marina de los Estados Unidos en 1943, destinado a volver invisible un barco mediante la manipulación de campos electromagnéticos. Según su relato, en aquel entonces servía en el buque mercante SS Andrew Furuseth, desde donde observó lo sucedido en el astillero naval de Filadelfia. El buque sometido al experimento era el USS Eldridge y, según afirmaba Allen, el experimento no solo había funcionado, sino que había funcionado demasiado bien. En lugar de simplemente volverse indetectable para el radar, Allen afirmó que el destructor desapareció completamente ante los ojos de todos, para luego materializarse en un fulgurante destello de luz. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante fue lo que le ocurrió a la tripulación. Según su relato, los hombres jamás volvieron a ser los mismos. Algunos quedaron parcialmente invisibles y no lograban revertir el efecto. Otros desarrollaron la insólita capacidad de atravesar muros sólidos.
aunque sin control alguno sobre cuándo o cómo ocurría. Lo más aterrador, decía Allen, fue que varios de ellos quedaron fuera del tiempo. Contó que se encontró con marineros del Eldridge en bares de Filadelfia que de pronto quedaban paralizados a mitad de una conversación, volviéndose invisibles e inaudibles para todos durante largos minutos o incluso horas. Al volver, relataron haber estado en lugares completamente distintos, a veces en el pasado, otras en el futuro. Aseguraban haber vivido fragmentos de sus vidas fuera de orden, sin poder decidir cuándo ni dónde existían. Uno de los marineros, según Allen, atravesó la pared de un bar y nunca volvió a aparecer. Otro quedó incrustado parcialmente en una estructura y murió de forma espantosa cuando el efecto se disipó. El caso más estremecedor fue el de un tripulante que envejeció 30 años en cuestión de minutos durante uno de estos episodios, muriendo de vejez frente a sus horrorizados compañeros. De acuerdo con Allen, la Marina encubrió todo el experimento, dispersando a los supervivientes en distintas embarcaciones. Pero los efectos no se detuvieron. Los hombres siguieron sufriendo episodios de desfasamiento temporal durante meses, apareciendo y desapareciendo sin explicación, envejeciendo bruscamente y perdiendo poco a poco la cordura al quedar desligados del tiempo lineal. Lo que hacía el testimonio de Allen especialmente convincente no era solo su dramatismo, sino la precisión técnica con la que describía conceptos de electromagnetismo y relatividad. Su dominio de teorías avanzadas sobre el campo unificado y la manipulación del espacio-tiempo estaba muy por encima de lo que un marino mercante promedio podría conocer en 1943, e incluso superaba el nivel de la ciencia divulgada públicamente en aquella época. Cuando los investigadores intentaron verificar sus afirmaciones, se toparon con un muro de silencio. Los registros del supuesto experimento Filadelfia estaban clasificados o habían desaparecido. Las bitácoras del USS Eldridge, correspondientes a octubre de 1943, se perdieron sin dejar rastro. La mayoría de los tripulantes había muerto o no pudo ser localizada, y los pocos sobrevivientes contactados se negaron a hablar. Aún así, persistían algunos indicios. Periódicos locales de Filadelfia, hacia finales de 1943, contenían breves notas sobre militares que habían aparecido de manera repentina en bares y restaurantes, comportándose de forma confusa, antes de desaparecer de nuevo. Además, archivos médicos de hospitales navales registraban un número anómalo de casos de desorientación temporal, delirios y colapsos mentales entre las tripulaciones de destructores del astillero de Filadelfia. ¿Fue Carl Allen simplemente un fabulador con imaginación desbordante o testigo accidental del primer experimento real de manipulación temporal? Los archivos borrados, la naturaleza secreta del proyecto y la consistencia de los detalles técnicos hacen que este episodio continúe siendo uno de los más inquietantes argumentos a favor de que los viajes en el tiempo podrían haber ocurrido por accidente. La anomalía de Chaplin. En 1928,
Durante el estreno de El Circo, en el Teatro Chino de Hollywood, Charles Chaplin fue filmado por cámaras de estudio en un evento que debía ser un simple registro histórico. Durante décadas, aquellas imágenes permanecieron olvidadas en los archivos. Pero en 2010, el investigador cinematográfico George Clark analizó el metraje fotograma a fotograma